Para nosotros en el Centro de Estudios de Posgrados es un gusto poder presentar esta actividad dentro del marco de la Semana de Posgrados, en la que hemos invitado a diferentes expositores quienes nos van a estar hablando de temas sumamente relevantes para la realidad actual. El día de hoy nos corresponde el tema de la reinvención profesional a través de la resiliencia. Y para ello, pues, tenemos un experto que nos acompaña el día de hoy, ¿verdad? Embajador de resiliencia a nivel internacional, y ya vamos a estar hablando de él en unos minutos. Básicamente, quiero nada más antes de presentar a don Jesús, hacerle una breve referencia de por qué el tema de hoy se las trae y es relevante, ¿verdad? Desde la óptica de las ingenierías, cuando vimos hablar de resiliencia, hablamos desde hace muchos años de que esta es la capacidad que tienen los materiales, ¿verdad? Para absorber energía, para adaptarse, para ser flexibles ante los impactos, ante las situaciones de tensión, de sobrecarga. Si dicho material no tiene plasticidad y se rompe fácilmente, se dice que entonces el material tiene un índice bajo de resiliencia. Estamos hablando de materiales para la construcción, para obras y demás. Hace ya unas décadas que este concepto se ha trasladado y se ha vuelto, si se quiere, una moda, ya que ha salido a las aulas y fuera de las aulas, y ha sido algo que ha venido a formar parte del lenguaje que utilizamos en las empresas, en los procesos de selección y en la sociedad en general. En ese sentido, el significado tampoco ha cambiado mucho con respecto a cuando hablamos de materiales de construcción, ¿verdad? O cuestiones ingenieriles. Existen muchas definiciones de resiliencia que se refieren a las personas, y de esto nos va a estar hablando nuestro experto que ya está en pantalla, ¿verdad? Algunas de ellas muy sencillas, otras más complejas, como nos los va a explicar, pero en todo caso todas tienen la capacidad de superar situaciones adversas, ¿verdad? En lo personal, dentro de lo que he podido estudiar y leer sobre el tema desde hace un tiempo para acá, yo me quedo con una definición más romántica, que es el arte de generar oportunidades desde la incertidumbre y el conflicto. Cuando tenemos que enfrentarnos a pruebas, a incertezas, a conflictos, y de esto estamos hablando del día a día de cada uno de nosotros, es donde surge nuestra capacidad resiliente, si cabe el término, ¿verdad? La resiliencia es válida entonces para aplicarse en los seres humanos, y obviamente puede darnos esa capacidad adaptativa que hoy y siempre el ser humano la ha necesitado. Más en estas condiciones y en estos tiempos que hoy estamos, en donde vemos diferentes frentes que se nos abren, frentes laborales, frentes emocionales, familiares, etcétera, de estudio, que nos obligan a reinventarnos, a cambiar, a enfrentar nuevos entornos. Pero bueno, como yo no soy el que voy a hablar y no soy el experto en esto, sino que para eso hemos traído a nuestro querido amigo y profesor del Centro de Posgrados, al doctor Jesús Morgan Ash, a quien le doy la más cordial bienvenida. A Jesús, aquí en la virtualidad, te mando un fuerte abrazo y los mejores deseos para que realmente seas usado en este tema que nos vas a enseñar hoy y que vamos a compartir con toda la audiencia que está acompañándonos en el Facebook Live de la Universidad Hispanoamericana. Jesús Morgan Ash es profesor del Centro de Estudios de Posgrado, doctor en Ciencias Administrativas, es embajador iberoamericano de resiliencia y es un destacado orador de esta comunidad internacional, y hoy tenemos el privilegio de contar con él aquí en esta breve charla que vamos a tener, que quisiéramos que fuera de más tiempo. Así que sin más, y a nombre del Centro de Posgrados de la Universidad Hispanoamericana, los dejo con la ponencia de esta noche sobre el tema de resiliencia. Adelante, mi estimado doctor Jesús Morgan Ash. Buenas noches, Luis, y buenas noches a todos los que nos están viendo por esta tecnología tan importante. Primero que todo, agradecer a Dios que nos tiene acá reunidos a la distancia y bien resguardados, ¿verdad? Bien cuidados, bien protegidos, y sobre todo esperando que esta charla sea de provecho para ti. La preparé con todo cariño, con ese único objetivo, de un enfoque muy humano y reconociendo que está bien no sentirse bien de repente, pero que no podemos quedarnos ahí, sino que tenemos que dar el santo. Por eso, y de ahí el título. Entonces, bueno, voy a entrar a compartir pantalla.
mi presentación, la reinvención profesional a través de la resiliencia. Entonces compartimos la pantalla. Ahí está. Excelente, muy bien. Reinvención profesional a través de la resiliencia. El título atrayente, ¿no? Bueno, soy Jesús Morgan, haciendo que cada día cuente, y espero que sea cuente para ti y para los tuyos. Como datos adicionales a los que mencionaba don Luis Román, a quien agradezco mucho la gentileza de haberme invitado, te comento datos adicionales míos sobre por qué el tema de la resiliencia. Bueno, he pasado y he enfrentado varias adversidades a nivel de salud, como podrán notar, ¿no? Las cicatrices lo dicen todo, ¿verdad? Pero las cicatrices son heridas de guerra por la vida. Y bueno, he tenido 15 cirugías, 15 neumonías, pérdida de un oído, ¿verdad? Dolor por fibromialgia, 24/7. Los que se sientan identificados, participen por favor en Facebook, acá los estoy viendo y los estoy leyendo. Saludos a Cali, a Sabi, Mor y a Jessica Lavariega, quienes están también acompañando. Puedes comentar en Facebook, acá estoy viéndolo, y es nuestra manera de interactuar, ¿no? Dolor por nogalgia 24/7, que es uno de los dolores más intensos que puede enfrentar el ser humano. Y por supuesto, COVID, ¿sí? Pues me pegué la rifa, como dicen, infectado de COVID, contagiado, y bueno, por dicha no evolucionó más, y mis dos padres han sufrido Alzheimer por 4 años ya, después de 4 años, y los que tienen la experiencia saben que esta puede ser una de las enfermedades más crueles que puede enfrentar el ser humano. Y bueno, mi papá, a causa del COVID, falleció hace 2 meses y medio ya. Entonces, cada una de estas adversidades que he enfrentado, ponte mis zapatos, ¿no? Y piensa, cada cirugía, cada neumonía, todo genera una adversidad, ¿sí? Genera una adversidad en cualquier persona, en cualquier ser humano. ¿Y por qué te comento esto? Porque el reinventarse profesionalmente también lo percibimos como una adversidad. ¿Y por qué tenemos que reinventarnos profesionalmente? Porque estamos enfrentando la tormenta perfecta. ¿Sí? La tormenta perfecta de que estamos ante una cuarta y ya quinta revolución industrial. ¿Sí? Ya vamos por la quinta. Saludos a Gisela también, allá desde Dolores Hidalgo, México. Y esto trae combinadas una serie de tecnologías que hacen que lo que conocíamos antes no podamos digerirlo casi, no podamos asimilarlo. Tenemos que inventar esta cuarta y quinta revoluciones industriales con habilidades diferentes. No podemos enfrentar estas revoluciones con las herramientas que teníamos para hacerle frente a las 3 anteriores revoluciones industriales. Para ponerte ejemplos, robótica, Internet de las cosas, blockchain, fintechs, startups tecnológicos. Ya las empresas no son lo que eran, no se puede trabajar de la forma que se venía trabajando, ni pensar de la forma que se venía pensando. Tenemos que convivir con toda esta tormenta perfecta, ¿no? Impresión 3D, impresión 4D, biotecnología, en fin, o sea, redes neurológicas, es un sinnúmero de cosas que si se llegan también a combinar, pues inteligencia artificial, para mencionar otro dato, ¿verdad? Machine learning, data science, todo esto es algo bárbaro. Con solo esto ya estamos ante una reconfiguración del mundo laboral y profesional. Pero además de eso viene el COVID, y entonces no solo tenemos que asumir protocolos sanitarios, sino que entró el teletrabajo, entró el work from home, entró la bimodalidad en la universidad, la forma híbrida de trabajar en las empresas,
que también ha traído consecuencias. Hiperconectividad, el burnout y la mayoría de profesionales porque pasan más conectados desde sus casas que desde cuando teníamos la presencialidad, ¿sí? Entonces, cada uno es adversidad, ¿por qué? Porque trae retos diferentes, te sacan de tu zona de confort. A eso solo mueve la economía. Y la economía, wow, en cada país, y eso es lo que hemos visto a nivel mundial, cada país ha actuado por su cuenta, ha faltado cooperación, no hemos sido solidarios. A estas alturas ni siquiera han llegado vacunas a ciertos países. Entonces, cuando hablamos de economía, pues también ha faltado solidaridad. Cada país ha enfrentado un fenómeno global de forma individual. Por lo tanto, economías sufren, principalmente economías tercermundistas, de países en vías de desarrollo, ¿sí? No es lo mismo una potencia como Estados Unidos y Europa, que dicen vamos a combinarnos y que pueden hacerlo porque tienen el dinero para hacerlo, que países en vías de desarrollo que tienen que abrir sus economías y sacrificar personas para poder tener ingresos, tener que comer y no tener que decidir en una variable dicotómica entre si me cuido o si trabajo, ¿sí? Los países ricos sí han podido hacerlo y sí se han podido cuidar y han estado a la vanguardia de esto, pero los países en vías de desarrollo sí han enfrentado una clara desigualdad. Y dentro de esos países de desarrollo, la desigualdad también se ha aumentado. Ha aumentado la brecha económica, ha aumentado la brecha social y sobre todo la profesional también. Y la transformación digital. Todo es digital ahora. Y entonces, como todo es digital, lo vemos en las universidades, en las preparatorias, en las secundarias, en las primarias, donde hay profesores que sabían cómo usar la computadora, cómo usar una pizarra virtual, y hoy, cómo usar una pizarra tradicional, y hoy no saben cómo usar una pizarra virtual. Para mencionar algo, no saben todavía cómo usar un Zoom de forma adecuada, un Teams, un StreamYard, o zonas donde ni siquiera llega el Internet. Entonces, que sea digital es algo bueno, pero cuando no es para todos por igual, se convierte en un reto adicional. Saludos a la psicóloga Cali, Lolita Azul, Cali, por supuesto que nos está viendo de Zacatecas, y a Caterina Golche. Muchas gracias por sus comentarios. Si tienen preguntas, adelante. Y pueden ir comentando el tema, que yo sé que todos tienen que aportar. El futuro, hoy. Esta imagen la compartió el presidente de la Comunidad Latinoamericana de Resiliencia el día de hoy, y me quedó perfecta. Esto es lo que se está viendo hoy. Esta es la oficina, se dice el futuro, pero que ya se está viendo hoy. ¿A través de qué? El caso de uso nómadas digitales. ¿Sí? Acá en Costa Rica se acaba, o se está aprobando una ley de incentivo para que los nómadas digitales vengan a trabajar a Costa Rica. ¿Sí? Y entonces, evidentemente tienes que, para tener esa oficina, que se ve tan sabrosa, ¿verdad? Especialmente si hace calor, pues tienes que tener habilidades digitales, ¿sí? Tienes que tener un perfil digital bastante alto para aspirar a tener un puesto de trabajo. Entonces, estamos de acuerdo, la cuarta revolución, la quinta revolución, vienen a desaparecer empleos y vienen a crear otros, pero para aprovechar esos otros que se crean, tienes que tener un perfil digital alto. Y hablando de trabajos que se pierden y que se crean, les traigo esta infograma que es muy interesante. Porque de repente se piensa que, vamos a ver, solo la manufactura va a sufrir, solo cierta área, no, acá es por igual, ¿no? Entonces, a nivel administrativo, por ejemplo, las habilidades que se requieren hoy, mantenimiento de registros, coordinar,
y administración del tiempo. Por acá, seguimiento de costos. Las que se requieren mañana, comunicación y construcción de relaciones. ¿Sabes cómo comunicar y construir relaciones? Compárteme en el Zoom. Si sabes, el networking, ¿hacen networking? ¿Sabes lo que significa? Puedes compartirme en el Zoom, si sí, si no, tus comentarios. Pensamiento crítico y análisis. ¿Sabes qué es pensamiento crítico? Porque eso es lo que se va a requerir. Mañana, digo yo, pero ya se está requiriendo en las empresas que han avanzado más rápido a través de esto. ¿Sí? En finanzas y contabilidad, adherencia a procesos y detalles es lo que se requiere hoy, cumplir, mantenimiento de registros. Pero mañana, y esto es para todos los financistas y contadores, reconocimiento de patrones y tendencias. ¿Cómo? Inteligencia de negocios, Big Data, Power BI, Data Science. ¿Reconoces esos términos? ¿Por qué los estoy utilizando en inglés? A propósito, porque si no lo reconoces, es hora de que te pongas a reinventarte. Porque todas las áreas, todas las profesiones van a verse impactadas por esta gran tormenta perfecta. Traducción comercial, presentación y servicio al cliente. Entonces, hay áreas que se proyectan que van a quedar trabajos y que van a perder trabajos. ¿Sí? Entonces, acá está en este infograma, a nivel administrativo, se cree que se va a perder 4%, conservadoramente hablando, ¿verdad? Porque ya vemos los chatbots, cómo están sustituyendo a gente en los call centers, ¿sí? En tareas básicas, rutinarias, repetitivas, ¿sí? Esos empleos desaparecen, ya están desapareciendo. ¿Y cuáles empleos se crean? No muchos, a nivel administrativo. A nivel de finanzas y contabilidad, pareciera como que está parejo, y así en recursos humanos, en tecnología de información, y en manufactura, y en servicio al cliente. ¿Sí? Puedes ir sacando screenshots de los temas que te interesan. Acá salgo yo, hola, ¿qué tal? Para que quede para el recuerdo. Cuando enfrentamos esto, que nos dicen, vean, se van a perder empleos, vean, hay que reinventarse, vean, ¿qué es nuestra primera reacción? ¿Cuál es nuestra primera reacción? Bueno, nos remitimos a cómo está estructurado nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque de la mente depende todo el resto de nuestro organismo. Y ese cerebro, bueno, tiene tres tipos de cerebro, ¿no? El reptiliano, que es el instinto, que es el que genera el miedo para sobrevivir, el que reacciona, el que respira, que hace todo automático, ¿sí? Entonces, cuando nos hablan de reinventarnos, inmediatamente nos entra pánico. Wow. ¿Puedo tomar dos acciones? ¿Paralizarme o salir corriendo? ¿No? Y eso está bien, porque nos ayuda para la sobrevivencia. Pero lo que no está mal es quedarse en el miedo. Y está el cerebro límbico, que es esa emoción, es interactuar, es alimentar, es reproducirse. Y esas emociones son precisamente las que nos pueden ayudar o nos pueden perjudicar si no sabemos gestionarlas adecuadamente. Y está el neocórtex o la parte racional del ser humano que dice, bueno, para lograr mi objetivo de A a Z, bueno, tengo que seguir este camino. ¿Qué es el asunto acá? Que como seres humanos, 85% de los pensamientos que se generan en nuestra mente provienen del reptiliano y del límbico, de forma inconsciente, de forma automática, te saltan. Tú no piensas en eso, simplemente te saltan, dependiendo de qué factores, de tu historia de vida, de tu experiencia personal, de tus adversidades, de tu formación académica, ¿sí? De tu profesión. Y entonces te van a saltar directamente. Y solo 15% son pensamientos razonados que nosotros decimos, bueno, no, calma, que no cunda el pánico, decía el Chapulín Colorado. Ok, vamos a ver qué hacemos, otra adversidad más, siempre vivimos en adversidad, respiramos, inhalamos y exhalamos. ¿Para qué? Para tener conciencia plena del aquí y del ahora y no dejar que mis decisiones las gobierne mi inconsciente. ¿Sí?
porque van a estar gobernadas por el instinto y por la emoción, no por la razón. ¿Y cuál es el peligro de esto? Bueno, que tus pensamientos generan sentimientos, y tus sentimientos son los que influyen en tus decisiones y en tus acciones. Y obviamente tus acciones son las que determinan directamente tus resultados. Entonces, si yo estoy hablando de reinventarme profesionalmente y el primer pensamiento que me viene a la cabeza, es más, compárteme en Facebook, si gustas, qué pensamientos se te vienen a la cabeza cuando hablamos de reinvención profesional. Si tienes miedo, si crees que no lo vas a lograr, si crees que no van a haber suficientes puestos de trabajo, todo eso es tu cerebro reptiliano hablando. ¿Sí? Si esos son los pensamientos que gobiernan tu mente, pues te vas a sentir con miedo, con incertidumbre, con ansiedad, etc. Entonces te vas a paralizar y no vas a ejecutar ninguna acción procurando un resultado de una reinvención profesional exitosa. ¿Vale? Si hay algo que no queda claro, lo puedes compartir y preguntar. ¿Y qué es el problema? Que vivimos en una época, siempre ha sido, pero hoy es más crítico que nunca, donde no sabemos cómo manejar nuestros sentimientos. Entonces, utilizamos 4 estrategias de forma incorrecta. Número 1, supresión. Número 2, represión. Número 3, expresión. Y número 4, escape. Viéndolo rápidamente, para construir el marco teórico de lo que te quiero transmitir hoy, quiero explicarte cada técnica y por qué es importante conocerla. La supresión es que yo suprimo de forma consciente todas las amenazas que veo, todas las emociones y todos los sentimientos negativos, ¿sí? Porque no quiero ser molestado por esos sentimientos, porque ni siquiera sé cómo lidiar con ellos, ¿sí? ¿Y qué consecuencias trae eso? Que yo suprima conscientemente mis emociones. Por ejemplo, cuando estaba con estas cirugías, de repente sentía miedo, pero yo lo suprimía conscientemente porque yo decía, no puedo sentir miedo, no puedo sentir miedo, no puedo sentir miedo. Tengo que ser hombre macho, ¿sí? Que se respeta. ¿Y sabes qué? Las consecuencias, ¿cuáles eran? Bueno, irritabilidad, cambio de humor, tensión a los músculos, dolor de cabeza, insomnio, hipertensión. Nómbralo. Apuesto que has vivido mucho de esto en la pandemia. No es sano suprimir estas emociones. Esto es el primer punto y el primer paso para lograr visualizar una reinvención profesional, porque es saber cómo manejar todas estas emociones, todos estos sentimientos, para poder tomar decisiones, como lo vimos en el gráfico anterior, que lleven a acciones positivas y a resultados que son los que yo espero. Pero si emocionalmente estoy mal y en mi mente gobiernan pensamientos que generan sentimientos negativos, pues ¿cómo le hago? Las acciones y los resultados van a ser negativos. La represión se da de forma inconsciente. Hay tanta culpa y tanto miedo por la sensación que ni siquiera es conscientemente sentida. Entonces, es lo que te estaba hablando. Cuando hablamos de reinvención profesional, genera tanto miedo. Cuando me hablan de tecnología, de matemática, de estadística, de data science, etc., que es tanto que me desborda y el cerebro límbico se desborda de emociones, ¿sí? Entonces, todos los pensamientos que me están en la mente, ¡boom!, me desbordan y por supuesto yo utilizo mecanismos para reprimirlos, como la negación y la prohibición. No, eso, la cuarta revolución industrial es un mito, ¿sí? No existe, eso es que lo inventó la prensa, ¿no? Proyecto en los demás. No, pobrecitos los demás que se van a quedar sin trabajo. Los demás son los que tienen que cambiar, no yo. Yo estoy bien como estoy. Entonces, ¿sí me explico? Si caigo en esa dinámica, ¿qué consecuencias puede tener? Mantengo mi propia autoestima y mi propia sensación de autoseguridad profesional a costa de los demás, negando y proyectándome en los demás.
Entonces tampoco sirve reprimir de forma inconsciente esos sentimientos. La expresión me encanta porque sonaría en positivo, ¿no? Expresar mis sentimientos. Claro, es positivo cuando lo haces de la forma correcta, pero no cuando lo haces como una autoindulgencia a costa de los demás. O sea, me victimizo, pero está bien, porque la verdad es que la culpa de todo esto la tiene el gobierno, la tienen las empresas, la tiene el cambio climático, la tiene... Entonces, lo que hago es enojarme. Y, por ejemplo, la ira es una expresión muy común que no sabemos cómo eh, expresarla realmente. Y todo lo que hacemos es llegar a la empresa y gritarle a la gente. Y sentimos que con eso liberamos. No, no liberas. Más bien propagas ese sentimiento y le das mayor energía. ¿Sí? O tal vez estás enojado contigo mismo porque dijiste, ay, ese tiempo que desperdicié, pude haberlo aprovechado estudiando o certificándome o sacando alguna carrera que me ayudara y que ahora ya tengo la ola encima y no la saqué. ¿Sabes qué? Está bien que te enojes porque eso te puede motivar, pero lo que no está bien es que te quedes enojado por siempre y no acciones, ¿sí? Como vamos a ver ahorita. Y el escape, que bueno, acá todo el mundo lo conoce, que ese es el escape, eh, evitar sentimientos a toda costa. Yo lo siento, yo soy de palo, yo, pero claro, a través de cuáles mecanismos, actividades frenéticas en exceso. Mi favorita, te enseño acá, el celular, escapar de la realidad. No quiero hablar con nadie, celular. No quiero sentir nada, celular. No quiero sentir tristeza, voy a poner un post en Facebook de que me siento súper feliz. Has oído, ¿no? De que las parejas que más problemas tienen son las que más postean en Facebook. Para ellos es como un escape de la realidad. Pues lo mismo sucede en este tema que estamos tocando hoy. ¿Ves como si es muy atinente? Y como si es necesario esta base para poder crecer. Y por supuesto, ¿qué consecuencias trae esto? Que, bueno, vamos a tener problemas sociales, trastornos y aumento del egoísmo y la crueldad, que son características de la sociedad actual. Y que no se diga ni siquiera en la parte laboral, ¿no? O sea, yo sé, pero no te comparto conocimiento. Si fuese ese caso, ni siquiera estaría hablando hoy y estaría compartiendo contigo, con tanto cariño, esto que espero que tú, a tu vez y a la vez, compartas con los tuyos y con los demás. Y esto es algo que me encanta, el mapa de la conciencia. Esto es una escala logarítmica que puede medir cuantitativamente los sentimientos, ¿sí? Y las emociones. Qué genial, ¿no? Y fíjate esto. Acá, la emoción o el sentimiento más bajo que puede sentir un ser humano, de acuerdo a David Hawkins, es la vergüenza, ¿sí? ¿Te sientes avergonzado porque de repente no tienes el perfil que están viendo las empresas? Porque aplicas y no te contratan. Oye, estás en un nivel 20, ¿sí? Que es el más bajo. Sientes culpa, que es un nivel 30, porque, como te decía, de repente perdiste el tiempo y no aprovechaste el tiempo como se dice. ¿Ok? Vas a entrar en un proceso de eliminación, destrucción, y eso no es sano. Sientes miedo por lo que mencionábamos, por el cambio, por la reconfiguración laboral que está sucediendo. Entonces, sientes ansiedad, esa es la emoción, ¿no? Te enojas, la ira, entonces odias todo, ¿sí? Y te vuelves agresivo, contigo mismo primero y con los demás después, ¿sí? ¿Cuándo cambia todo esto? En esta línea amarilla. De la línea amarilla para abajo, estamos en una frecuencia negativa. Es como que sintonices la radio de tu carro, ¿verdad? Si todavía utilizas perilla, sino con los botones o con la pantalla touch, ¿verdad? Si quieres, pues. Entonces, sintonizas
y de repente no sintonizas adecuadamente la frecuencia. Entonces, no logras escuchar bien la señal. Entonces, es lo mismo que esto. Si yo ando en una frecuencia negativa y trato de comunicarme con una persona que está en una frecuencia positiva, no vamos a estar en la misma frecuencia. Entonces, no hay una comunicación fluida. Es como que si sintonices mal una estación de radio y quieres escuchar música que está enviando el emisor y yo como receptor, pues no la escucho bien. ¿Sí? ¿Cuándo es? Y lo peor de todo, que si estoy en una frecuencia negativa, voy a seguir atrayendo circunstancias negativas a mi vida y personas negativas que estén en la misma conmiseración y victimización que yo me encuentro. ¿Para qué? Para sentirme por lo menos acompañado. Sí, y eso no es la idea. La idea no es mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Sin ofender a nadie. Son refranes que por algo existen. Es sabiduría popular que deberíamos aprovechar. Entonces, a partir del coraje, que es la línea amarilla, a partir de que tú, con coraje, asumes las riendas de tu vida para cambiar tus circunstancias y dejar de culpar al mundo, ¿sí? Y a tus papás, a tus abuelos, a tus bisabuelos, a quien sea, si sufriste un abuso de niño, si sufriste pobreza, si no tuviste las mismas oportunidades. ¿Sabes qué? Esto no es una competencia de quién es el más miserable. Lo que te presenté de mis adversidades precisamente es para eso. Si tienes una historia de vida más dura que la mía, no te felicito. Más bien, mis oraciones están contigo para que ojalá ya las hayas superado, pero no para que las utilices como excusa para no salir adelante. Porque sería una lástima, ¿no? Por eso te conté lo que te conté. No para que sientas lástima de mí, sino para que veas que sí se puede salir adelante. ¿Sí? Sea cual sea la adversidad. Dicen que 1000 palabras convencen, pero el testimonio arrastra. Entonces te comparto los dos. No voy a hablar 1000 palabras, espero que no, pero por lo menos mi testimonio de vida. Espero que sirva para que veas que sí se puede. Y si tienes una historia de vida más complicada que la mía, genial, porque vas a tener la posibilidad de compartir a otros cómo superaste esa historia de vida todavía más dura. Así que adelante. Cuando asumas ese coraje, buscas y entonces entras en una etapa de neutralidad, de voluntad de querer cambiar, de matricularte a un curso, de ir a un congreso. Por cierto, hay unos congresos de residencia buenísimos. Guarda mi contacto, de matricularte en la universidad, de sacar un postgrado, de lo que sea, de certificarte. Pero ya estás en una frecuencia positiva. ¿Sí? ¿Me explico? Y cuando estás en una frecuencia positiva, las cosas positivas te empiezan a dar. Y por supuesto, la aceptación. Comprendes tu realidad. Y a partir de ahí razonas el neocórtex hablando y acallas todo el inconsciente, ¿no? Y tomas control de tu vida. Y ya puedes trascender con amor, con alegría. Ya certificarte no lo vas a hacer por una obligación, lo vas a hacer con amor, con alegría, con agradecimiento de que puedes tener esta oportunidad. El agradecimiento y el miedo no pueden coexistir. Si tienes miedo por algo, te invito a que hagas este ejercicio. Cierra los ojos y visualiza a qué le tienen más miedo en estos momentos. A ser contagiado, a morir, a no encontrar trabajo, a quedarte obsoleto. Visualiza. Ahora, da gracias por eso. Doy gracias por la adversidad. Doy gracias porque la adversidad me ayuda a sentirme vivo. ¿Sí? Y a que de repente la vida no sea tan aburrida. ¿Qué pasaría con la vida si fuera tan perfecta? De todo se vuelve el ser humano. ¿No me creas? Te pongo un ejemplo. ¿Te gusta el chocolate? Te invito al reto de que comas chocolate todos los días de aquí en una semana. Lo estás detestando. ¿Cierto? Para saber lo que es bueno, hay que saber lo que no es tan bueno. Para reconocer la diferencia. ¿Vale? Genial. Entonces, acá es cuando te das tu oportunidad de crecer, de reinventarte profesionalmente.
Y todo esto que he hablado, ¿importa? ¿Son importantes las emociones? O, bueno, ¿qué dicha? Que me preguntas. De nuevo les recuerdo, preguntas en Facebook, adelante. Tenemos este ejemplo de la gimnasta de las Olimpiadas de Estados Unidos, Simone Biles, que para mí es excelente. Yo la sigo y he visto sus rutinas, son bárbaras. Ella simplemente renunció porque su parte mental no estaba bien. Y, como decían en la Matrix, si mueres de la Matrix, mueres en la realidad. Sí, porque la mente, el cuerpo no puede vivir sin la mente. La mente es la que manda. Si tu mente emocionalmente estás mal, tu salud emocional está mal, te invito a que te preocupes y te ocupes de ella, porque todo lo demás como consecuencia va a verse afectado. Y acá hay una estadística: 35% de los atletas de élite experimentan ansiedad, depresión, abuso de sustancias o trastornos alimenticios. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta carrera por la vida no, no está solo, sino que, ve, acá hay algo en el deporte, en todas las áreas de la vida se experimenta eso. También que se experimenta, que alguien te diga que no puedes. Esto lo tuiteó este atleta de las Olimpiadas de Canadá, quien fue nombrado el atleta de las Olimpiadas más condecorado de Canadá. Y él cuenta en este tweet tan corto que un profesor de él en la secundaria le dijo que dejara de nadar, que se enfocara en la escuela, porque nadando no iba a llegar a ningún lado. Y hoy por hoy es el nadador y atleta más condecorado de Canadá. La pregunta que debería hacerse él es, si ese profesor no le hubiera dicho esas palabras, si no le hubiera puesto ese reto, ¿estaría donde está hoy? Por supuesto que él puso el 90%, el esfuerzo, todo. Pero hay algo, el 10%, que es la actitud. De repente ocupas un incentivo que tal vez no sea lo que quieras escuchar, pero sí lo que te va a impulsar. Y cuando tienes esa mentalidad, se llama mentalidad de crecimiento. Cuando es el fracaso como una oportunidad. Cuando la crítica la ves como algo constructivo. Cuando los retos te ayudan a crecer y no te tiran. Cuando tú crees y tienes firme conocimiento. Cuando todos estos pensamientos invaden la mente. De que puedo aprender a hacer lo que quiera. Y te lo repites, y te lo repites, y te lo repites, hasta que creas conexiones neuronales que forman esa corteza cerebral donde ya se impregna. Ya no son pensamientos, se vuelve una creencia de que puedo aprender a hacer lo que quiera. Y para la reinvención profesional, esto es clave. Mi esfuerzo y mi actitud determinan mis habilidades. ¿Sí? No es que nadie diga, eres malo en matemáticas. No, no, no. Tu esfuerzo y tu actitud. Y si alguien te lo dice, acéptalo solo para probarle lo contrario, para demostrarle lo contrario. ¿Sí? La crítica me hunde. No me gustan los retos. Esos son mentalidades fijas. ¿Sí? ¿Qué tal? Y mi potencial está predeterminado. Acá en Costa Rica hay un dicho que el que nace por la maceta del corredor no pasa. Bórrate de esa creencia. Limitate de tu mente. Esos pensamientos, quítalos. Porque el problema de estos pensamientos que vimos es que si se repiten, se pueden grabar también. Esto funciona en las dos direcciones. Pensamientos positivos, pensamientos negativos. Los dos se pueden grabar. Entonces, ¿cuál de las dos mentalidades? Compárteme en el Facebook, ¿sí? ¿Cuál de las dos mentalidades tienes hoy impregnada? ¿La mentalidad de crecimiento o la mentalidad fría? Gracias por compartir. ¿Y qué alternativa solución hay? La resiliencia, por supuesto. Ahí, la marina, ¿no? ¿La resiliencia qué es? Resistir la adversidad. Aprender y superar esa adversidad. Y salir transformado de esa adversidad trascendiendo. Entonces, si tienes que enfrentarte a aprender
tecnología, aprender a programar, es una adversidad, resístela. Los impulsos iniciales, resístelos. Aprende de esa adversidad. ¿Cómo aprendiste? Y la habilidad madre de todas, aprende a aprender. Por eso la resiliencia hoy en día está tan en boga y es tan trascendental, para que puedas superar esa adversidad. ¿Y qué es superar esa adversidad? Aprender a programar. Y para que puedas trascender, ¿cómo? Ayudándole a otros a que aprendan a programar, ¿sí? Haciéndote prosocial. Daniel Goleman, el autor de la inteligencia emocional, decía que las personas que son resilientes, inteligentes y emocionalmente, ¿verdad? Son capaces de manejar y comprender mejor sus emociones. Y por supuesto, ¿por qué? Porque las adversidades normalmente tienen un alto impacto emocional. No estoy diciendo que no. El problema no es que caigas, el problema es que te quedes tirado en el piso, que nunca te levantes. No importa cuántas veces te caigas, lo importante siempre es levantarse. Y serás más próspero, serás más saludable y más capaz de concentrarte en tu trabajo, de estar protegido ante las distracciones, ante el estrés, ante la negatividad. No lo digo yo, lo dice Daniel Goleman. Y Edith Goldberg diseñó un modelo de yo soy, yo puedo, yo tengo, yo estoy, donde se hace un inventario. Tú haces este inventario. Hazlo ya mismo, de autoconocimiento. Yo soy tenaz, yo soy amigable, o no lo soy. Soy humano, o no lo soy. Soy consciente de lo que me pasa, o no tengo ni idea. Bueno, identifico oportunidades de mejora. Yo puedo pedir apoyo, o no. Me creo demasiado hombre como para pedir ayuda. Está sucediendo. Busco nuevas formas de actuar. Aprendo algo nuevo, o no puedo aprender algo nuevo, o no quiero aprender algo nuevo. Espero a que pase la tormenta, o soy de los que les gusta la tormenta. Tengo amistades que me apapachan, tengo redes de contacto. Estoy triste y lo reconozco, o niego a toda costa mis sentimientos y emociones. Estos son inventarios que te invito a que hagas este ejercicio para que puedas tener oportunidad de mejorar a través de la resiliencia. ¿Qué características tienen las personas resilientes? La habilidad de superar adversidades. ¿Cómo? Adaptándose. ¿Cómo? Teniendo una baja susceptibilidad ante lo negativo. Enfrentando de forma efectiva todos los retos que se pongan por delante. Resistiendo a la destrucción. Llevando a cabo y teniendo conductas vitales positivas. Un temperamento especial y habilidades cognitivas que se desarrollan cada vez que superas una adversidad. Cada vez que superas una adversidad, te haces más fuerte. ¿Sí? Y no me creas, BitTalent desarrolló una investigación del top 10 de las habilidades blandas que se van a requerir. Y dentro de todas, acá está resiliencia. ¿Sí? Lo rescato porque yo mismo hice una investigación y al momento nadie hablaba de resiliencia. Hoy todo el mundo habla de resiliencia. Por supuesto, siempre se ha hablado de liderazgo, innovación, automotivación, resolución de problemas, adaptación, visión estratégica, pensamiento crítico, proactividad, iniciativa, creatividad. Y te comparto esto, que es un concepto novedoso, el upskilling, que es proceso de aprender nuevas habilidades en el mismo puesto o de enseñar a trabajadores nuevas habilidades. ¿Cómo se asemeja esto a todo lo que hemos hablado? Que si yo estoy bien emocionalmente, si tengo resiliencia, si supero la adversidad de aprender una nueva habilidad, puedo trascender enseñándole a otros a aprender nuevas habilidades, ¿sí? En tu mismo puesto. Y el reskilling, que es el proceso de aprender nuevas habilidades, pero para hacer un trabajo diferente, ¿sí? Para desempeñarte en un puesto que ni existe, ¿sí? O si estudiaste preescolar y de repente te ponen a cargo team leader de un call center, pues que puedas aplicar las habilidades que aprendiste en preescolar en el call center
¿Y cómo? Pues al final todos somos seres humanos. Al final lo que enseñas en preescolar, mucho es la parte humana, el proceso cognitivo, el proceso psicológico. Y al final, de repente hay personas que cuando ponen un día en la empresa se comportan como niños, ¿o no? Y para las empresas, ¿cuáles son las ventajas del reskilling y el upskilling? Mayor lealtad de los empleados. ¿Por qué? Porque si apoyas esto como empresa, como política, vas a generar una lealtad de los empleados. ¿Por qué? Porque los empleados van a percibir que te preocupas por ellos y que no es un discurso vacío. Y vas a reducir los costos de formar a nuevos empleados. ¿Sí? ¿En qué? En el conocimiento corporativo y en la comprensión de la cultura corporativa. Y los que me están escuchando, yo sé que saben de lo que hablo. ¿Por qué? Porque está bien. Y se dio un caso muy interesante de Intel cuando se fue y parte de esa mano de obra fue asumida por ese talento, fue asumido por las empresas de dispositivos médicos. Hubo un choque de culturas. Cultura Intel de un lado y cultura de la empresa de manufactura de dispositivos médicos de otro lado. Y chocaron. Y eran las mismas habilidades duras, pero no las mismas habilidades blandas, tales como la cultura. ¿Y qué otra ventaja para la empresa? Fomenta la capacidad de adaptación al cambio, a.k.a. resiliencia organizacional. Y entonces mejora el employee engagement, evitando la fuga de talento. Si inviertes tanto en programas de retención, en team buildings, en workshops, en talleres, ¿cómo lo vas a desperdiciar dejando ir tu talento humano? ¿Sí? Mandando la señal corporativa de que no vale nada. ¿Sí? Pues esa es la idea para las empresas. Bueno, eso no lo hablo ahora. Tengo un libro que te comparto, La resiliencia, cómo vivir y no morir en el intento. Resiliencia para ser más productivo y enfrentar los cambios en el entorno laboral. Que si quieres saber más de resiliencia y cómo se relaciona con los negocios, puedes contactarme y con gusto te lo comparto. Si no, lo buscas en Amazon, está disponible también. Y esto es mi último, no, esto es uno de los artículos indexados que he publicado, la resiliencia, habilidad esencial para hacerle frente a la cuarta revolución industrial. Esto fue publicado en la revista científica nacional de administración de la UNED. Si gustas, te lo puedo compartir con todo gusto. Para eso estamos. Y bueno, esa es mi hija, está en el kinder, está haciendo un experimento, mira sus emociones. Feliz, en paz, con alegría, con amor, de poder poner en práctica lo que para muchos sería todo un reto hoy. Experimento, hacer un experimento. ¿Recuerdas cuando eran niños? Cuando eras niño, nada te daba miedo, nada. Ok, los niños siempre van a ser maestros nuestros. Cada vez que yo la veo a ella, digo yo, wow. Primero me conmuevo, ¿no? Porque mira, ¿no? Es algo bárbaro. Y segundo, me enseña, todos los días me enseña a ser mejor, me impulsa a ser mejor y a aprender. Para que el día de mañana, si me pregunta algo, poderle explicar. ¿Sí? Y sobre todas las cosas, poder transmitirle a ella toda la sabiduría que pueda para que ella sea independiente por sí misma. Y como siempre, no hay que esperar a que la tormenta pase. ¿Sí? Todos están esperando que pase la pandemia, a que pase la crisis económica, a que pase el cambio climático, a que se te va a pasar la vida, amigo, amiga. Hay que aprender a bailar bajo la lluvia. Gracias, Sandra Lorien, por ese comentario. Y Marco Urbina, también gracias por esos comentarios. Y no cuento los días, haz que cada día cuente. Pura vida. Soy Jesús Morgan, desde Costa Rica, porque sé que eso lo están viendo también a nivel internacional. Saludos, bendiciones. Y espero que te haya gustado la charla. Para contactarme, acá están mis datos, mi Facebook
En el comentario de este video también he comentado, contáctame, mi correo electrónico y mi WhatsApp. Estamos a la entera disposición de ayudar a nivel emocional, a nivel profesional, a nivel académico, a nivel empresarial. Bendiciones a todos. Y hago de compartir pantalla. Y acá quedó. Bueno, vamos a ver si hay comentarios en Facebook. Eso es el momento. Si hay preguntas, adelante. Gracias, Brenda Maldonado. Saludos allá en México, qué lindo. Gracias por verme, amiga. Saludos hasta Monterrey. Esperamos estar en noviembre por allá. Sandra Loría, excelente. Marco Mina, excelente presentación. Y bueno, espero preguntas. ¿Alguna pregunta? Manuel Arrieta. Gracias, con todo gusto. Para eso estamos. Con todo gusto. Estamos. Jessica Lavariega. Saludos, doctor Morgan. Qué emoción escucharte. Para mí, hasta Zacatecas. Un abrazo. Y a la psicóloga Lunita Azul. Un abrazo hasta la Ciudad de México. Bueno, creo que no hay preguntas, por lo que veo, y si no, pues me las compartes en el Facebook. Espero que esta charla haya sido de tu agrado, espero que haya cumplido las expectativas y compártelas con aquella persona que crees que les sea útil. Por favor, etiquétala en los comentarios. No sabes qué impacto podría tener. Tal vez tú estás muy bien, pero hay personas que la están pasando muy mal. ¿Sí? Entonces, sé ese instrumento de paz, ese instrumento de bendición, para que puedas ayudar a otra persona también a transitar con paz en medio de esta tormenta que estamos viviendo, de esta tormenta perfecta. Soy Jesús Morgan, y desde acá, con nombre, saludos amigos, gracias por escucharme, y saludos hasta México, hasta Zacatecas también. Todos Zacatecas reunidos, genial, muchas gracias. Bueno, con esto cerramos y nos vemos.